Pues hola a todos, gracias por estos minutos de cortesía que, bueno, ya veo que ha habido alguna incorporación en estos 5 minutos que hemos dado. Bueno, lo primero, agradeceros a todos, daros la bienvenida a esta webinar que tratará sobre posibilidades de financiación de proyectos de I+D. Dentro del, como sabéis, estas webinars se realizan dentro del marco del proyecto AENEA. Yo creo que casi todos los que estáis hoy aquí me conocéis porque habéis estado en alguna webinar anterior. Soy Irene Eslava, del Departamento de Ingeniería de AIN, coordinadora del proyecto Life AENEA, que ahora en 2 minutillos os voy a pasar a explicar de manera breve. Y hoy nos acompaña Rebeca Bueno, también de AIN, que es quien va hoy a hablarnos de las distintas posibilidades en estos proyectos de I+D. Si quieres compartir, Rebeca. Vale. Os voy a comentar muy brevemente sobre el proyecto. Bueno, el proyecto AENEA se trata de un proyecto LIFE. LIFE es un instrumento financiero de la Unión Europea para proyectos. En el proyecto Life AENEA, bueno, el objetivo general, el objetivo último del proyecto es conseguir que... ¿Ya está ahora? Ahora lo vemos bien. Conseguir a través de la implantación de medidas de eficiencia energética y de implantación de renovables, conseguir la aceleración, o sea, una transición hacia un modelo de crecimiento sostenible de la industria agroalimentaria. Pues como veis, el proyecto está centrado en industria agroalimentaria y temática energía, ¿vale? Eficiencia, renovables. Estas webinars, aunque como os comento, el proyecto sí que está enfocado a industria y agro, bueno, pues estas webinars sí que es verdad que las hemos abierto, bueno, pues a cualquier sector industrial, incluso a cualquier tipo de organización que pudiera estar interesada, pues al final consideramos que la energía es una temática muy transversal y que puede ser de interés pues, para cualquier sector industrial y para casi cualquier tipo de organización. Entonces, dicho esto, bueno, comentaros que el proyecto tiene un presupuesto de alrededor de 1,5 millones de euros que dura 3 años y, bueno, estamos trabajándolo de manera coordinada 4 países, somos 8 socios que estamos ubicados en 4 países diferentes. Por la parte de España participamos en el proyecto tanto AIN como la Subinsa y bueno, también además comentar que sobre AIN recae la responsabilidad de coordinación del proyecto. Somos los líderes del proyecto y somos un poco los que llevamos toda esa coordinación a nivel consorcio. Lo que os comentaba, bueno, ¿qué pretendemos? Pues un desarrollo, un modelo más sostenible, ¿no? De la industria agroalimentaria. El proyecto dura 3 años, empezamos ya en el año 2024, en el que efectuamos 80 auditorías en industria en el sector agroalimentario. Esas 80 auditorías, bueno, pues nos permitieron un poco caracterizar el sector y conocer cuál es su perfil de consumo energético para poder dar bueno, unas orientaciones tanto para el sector como a nivel individual de cada una de las empresas con la identificación de medidas a implementar para mejorar su perfil energético, de consumo energético. Entonces, como os comento, empezamos con esas auditorías y ahora estamos inmersos en dar soporte a las industrias que ejecutaron las auditorías para que implementen las medidas que se identificaron en dichas auditorías. Entonces, como una fase intermedia, ¿no? Está lo que hemos llamado nosotros un programa de aceleración en el que se encuadran todo este ciclo de webinars que estamos impartiendo durante este año 2025, un poquito con la idea de dar de que las empresas, de que las industrias auditadas y no auditadas adquieran unos conocimientos básicos en distintas temáticas en torno a la energía que les permita capacitarse para poder implementar con mayor éxito esas medidas, para llevar las medidas identificadas a la práctica e implementarlas, ¿vale? Entonces, como os digo, estamos
hemos diseñado todo un programa de aceleración entre los que se encuentran las distintas formaciones. No he comentado al principio, esta presentación se os será compartida al final de la sesión y la sesión está siendo grabada, ¿vale? Entonces, todas estas formaciones, os he incluido aquí en la presentación un link a donde podéis ver todo lo que estamos, bueno, todas las webinars que tenemos planificadas, que, bueno, tuvimos un primer ciclo entre febrero y junio y ahora estamos de nuevo entre septiembre y octubre, tenemos un montón de webinars previstas. Os animo a que echéis una ojeada a ese link, porque bueno, las temáticas son muy variadas, como podéis ver, desde mecanismos de financiación a través de ayudas, incentivos, CAEs, otras estrategias de financiación con la participación de empresas de servicios energéticos, con entidades financieras. También tenemos otra webinar que, bueno, lo que queremos es enseñaros, ¿no?, a entender cómo se hace un plan de negocio, un estudio de viabilidad de determinadas medidas de eficiencia energética o de implantación de renovables. Hablamos también sobre huella de carbono. Tenemos unas sesiones presenciales también sobre cómo comunicar la sostenibilidad. Bueno, hay distintas temáticas que creo que pueden ser interesantes y que las tenéis ahí disponibles en ese link. Por mi parte ya, un poco más que añadir, únicamente os dejo también ahí pues, los links tanto a la página web del proyecto como al LinkedIn del proyecto, donde vamos alimentando y publicando cosas conforme vamos avanzando. Y dejo paso a Rebeca. Muy bien, muchas gracias, Irene. Bueno, pues, en primer lugar, soy Rebeca Bueno, responsable de desarrollo de negocio tecnológico de AIN y compañera de Irene. Y bueno, el webinar de hoy lo queremos centrar en programas de financiación de proyectos de I+D, ¿vale? Lo que es la financiación de la investigación y el desarrollo. Son, la verdad, son programas en general, pero bueno, sí que quiero poner algún ejemplo al final, centrado más pues, en energía por la temática y el proyecto que nos ocupa, ¿no? Pero es un poco transversal y sirve para los distintos sectores, excepto algunos programas muy concretos. Entonces, si me permitís un minuto, que aunque creo que los que estáis en el webinar nos conocéis a AIN y sabéis las áreas de negocio que tenemos y a qué nos dedicamos, pero bueno, me tomo la libertad de un primer minuto de hacer un repaso para entrar ya en los programas de financiación, ¿vale? Entonces, bueno, pues AIN al final lo que buscamos es apoyar a la industria, al tejido industrial, a las empresas, con el conocimiento y los medios que tenemos técnicos, pues al desarrollo de nuevos productos o procesos o mejora en los que ya tienen las empresas, ¿no? Que se introduzca una novedad o que se plantee un reto o algo a lograr donde podamos aportar con nuestros medios de conocimiento desde los distintos grupos que somos multidisciplinares y tenemos distintas formaciones, o los medios técnicos que tenemos, que también tenemos laboratorios de estudios para los distintos proyectos, ¿vale? No voy a entrar hoy, por supuesto, a contar los laboratorios que tenemos ni los medios. Estáis todos invitados a venir por aquí y a que os los contemos con más detalle. Pero bueno, centrándonos en AIN, si nos conocéis un poco, sabéis que tenemos 5 áreas, 2 no son tecnológicas, que es formación y selección de personal, y la consultoría estratégica, que son servicios que se da a la industria, pero que no tienen un componente tecnológico. Y luego 3 áreas de conocimiento que sí son las áreas tecnológicas, que, bueno, aunque están compartimentadas en 3 áreas, pues es verdad que a veces hay proyectos en los que, lógicamente, van de la mano más de un área, ¿vale? Pero bueno, para organizarnos, por lo menos internamente, y poder contar las líneas que tenemos, pues lo dividimos en 3 áreas. La área de tecnologías digitales, donde engloba pues un poco todo lo que son los estudios, desarrollos y aportaciones en temas de control, sensórica, automatización, inteligencia artificial, mantenimiento predictivo, bueno, esas líneas de investigación. Luego está tecnología de superficies y materiales avanzados,
que, como su nombre indica, es el desarrollo y caracterización y estudio de o bien nuevos materiales o bien materiales que, manteniendo el cuerpo del bulk del material, pues a través de la modificación superficial le queremos dar nuevas prestaciones. Entonces ahí hacemos eso, investigación y desarrollo en materiales nuevos o en modificar un material que ya una empresa tiene, pero que busca pues que tenga distinta dureza en la superficie, o que se desgaste menos, o que sea fotocatalítico, o que sea bactericida, bueno, distintas propiedades con distintas estrategias. Y luego el área de energía y sostenibilidad, que es un área técnica y tecnológica en la que hay una parte que es más, bueno, pues como podéis conocer, una ingeniería al uso, ¿no? Desde proyectos de llave en mano de una construcción de una nave, o temas de seguridad de incendios, de auditorías medioambientales, bueno, todo ese tipo de actividad. Y luego una parte que sí que se va más a la investigación y el desarrollo, como las otras áreas, que son más, pues como es el caso, por ejemplo, del proyecto LIFE, que nos ocupa hoy aquí, en el que está inmersa Irene y coordina, o proyectos pues de herramientas de gestión. Bueno, luego en el caso que os voy a poner como ejemplo de la financiación de una actividad de I+D, de un proyecto de I+D, pues es justo en esta área, ¿vale? Entonces, bueno, entrando ya en qué financia el I+D, bueno, yo creo que por el perfil de las personas que estáis inscritas al webinar, pues aquí no os voy a contar nada que no sepamos, nada nuevo, pero bueno, es una pincelada de, al final, ¿qué financia el I+D? Pues la generación de conocimiento o un desarrollo experimental, o sea, la investigación o el desarrollo experimental. Luego ya nos podemos ir a la innovación, que lleva otro tipo de financiación, pero yo hoy me voy a centrar no en los proyectos de innovación, sino en los proyectos de investigación y desarrollo. Sabemos que la investigación básica pues busca un conocimiento sin una aplicación práctica inmediata, mientras que la investigación aplicada pues ya se orienta a un objetivo práctico concreto, ¿no? Y el desarrollo experimental pues en aplicar ya conocimientos adquiridos a la creación de esos nuevos productos o procesos o un servicio. La muga o el límite entre la investigación o el desarrollo o incluso la innovación, pues bueno, aunque se intenta medir con TRLs, como sabéis, que es el nivel de desarrollo en el que está la investigación, pues a veces no es fácil, no es trivial y no es una línea totalmente marcada. Y pues bueno, pues a veces incluso hay actividades que se consideran I, otras D, y a veces que se corre, se va a innovación, ¿no? Pero una de las cosas, yo creo, principales para que nos financien una actividad como I+D es que exista un riesgo. O sea, que exista un riesgo de que lo que estamos investigando o estamos desarrollando no vaya a llegar a mercado. Pues porque técnicamente es complejo y se está haciendo una investigación con algo novedoso, algo que no existe previamente. Hay que buscar, para que sean proyectos de I+D, lógicamente, ese gap tecnológico, dónde está el mercado, dónde está el estado del arte ahora mismo, qué necesidad hay y cómo lo vamos a hacer de una manera novedosa. Y como es novedosa, es lo que decimos, ¿no? Hay desde riesgo técnico a riesgo luego industrializable. O sea, hay veces que en esos proyectos podemos llegar a prototipos y ver que técnicamente es viable, pero que luego económicamente la solución que se encuentra técnicamente no se puede industrializar, ¿no? Entonces, existiendo ese riesgo, es donde las entidades entienden que se puede financiar un proyecto para apoyar a una empresa y ayudar a la industria a que acometa investigación asumiendo un riesgo menor, ¿no? Entonces, ya entrando en qué entidades financian el I+D, me he limitado a entidades europeas, nacionales y regionales, y además alguna de ellas, porque bueno, pues es muy extenso el panorama, pero he intentado recoger las más representativas o las que más apoyo al I+D tienen en fondos que gestionan, ¿vale? Y luego, bueno, pues lógicamente la regional, porque es una
es una fuente de financiación que maneja fondos para el I+D en nuestra comunidad y por las empresas, lógicamente, en las que estáis y donde estamos, pues también lo he intentado recoger. En la Unión Europea, pues bueno, pues lo principal es Horizonte Europa, que es el programa insignia, ¿no?, que financia proyectos colaborativos en ciencia, en tecnología, en energía, en salud, en digitalización, sostenibilidad. Bueno, hay infinidad de temáticas. Luego están los Innovation Fund, que al final lo que financia son tecnologías bajas en carbono y energías limpias, o los LIFE, como es el caso que nos ocupa hoy, que son proyectos medioambientales de sostenibilidad y energía, ¿no? Luego, si nos vamos al ámbito nacional, pues bueno, el centro que mayor presupuesto en I+D gestiona para el tejido industrial, pues es CEDETI, que es el Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación, que lo que apoya son principalmente proyectos empresariales. Sí que tiene una pequeña partida y no desde hace mucho, que nos financia también a centros tecnológicos, pero principalmente su presupuesto se va a la financiación a proyectos de I+D empresariales. Luego está, pues, la Agencia Estatal de Investigación, que apoya proyectos de investigación científica, o el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, que son los fondos estatales de investigación, y pues el IDAE, por ejemplo, el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, que financia proyectos en transición energética e innovación verde. Y luego, si nos vamos ya un escalón más cercano, que es Gobierno de Navarra, pues bueno, creo que todos conoceréis que el Gobierno de Navarra tiene muchos programas que financia proyectos de I+D, ya sean industriales o ya sean de centros, o combinación de ambos. Y luego he puesto aquí una convocatoria a destacar por la temática que estamos de agroalimentario, que es CITEX, que es, bueno, esto, si no lo conocéis, hago un pequeño resumen. Es una financiación que viene del Ministerio de Ciencia e Innovación, que aprueba un proyecto de complementarias que entran distintas regiones autonómicas. Bueno, pues Asturias, Valencia, Extremadura, 6 regiones autonómicas, pero se lidera desde Navarra porque lo lidera el CNTA. Entonces, el CNTA, con esa financiación que obtiene, crea un hub, el ITES Food Innovation Hub, que lo que hace es como si fuese una financiación en cascada. Es decir, a los centros nos financia para que hagamos desarrollos para transferir a la industria en el sector agroalimentario. Entonces, son proyectos que quien desarrolla la investigación es el centro, pero una investigación aplicada para una necesidad de una empresa del sector agro, ¿vale? Lo único que, tal cual, la financiación se ha acabado ahora, en el 2025, los proyectos podían ir hasta septiembre del 2025, pero sí que es verdad, perdón, que están buscando, y creo que lo están logrando, la manera de continuar con este hub y que se continúe con los programas de financiación, pero sí que no sabemos todavía bien las condiciones de cómo continuarán en el 26 o 27, ¿vale? Pero para que lo sepáis y podáis estar atentos a esta convocatoria también. Entonces, si nos vamos a Gobierno de Navarra, bueno, he intentado hacer un resumen, desde luego que lo he calendarizado, pero vamos, eso se puede ajustar, vamos, se puede parecer como un huevo a una castaña la realidad de los meses en los que luego salen las convocatorias. Pero es lo que previsiblemente, bueno, pues se sabe que en el primer trimestre es cuando lo quieren sacar y bueno, luego se les van retrasando o no, pero bueno. Entonces, ahí veis que hay distintas tipologías de convocatorias, desde el I+D empresas, que son proyectos de I+D, como su nombre dice, que financian a las empresas, y ahí pueden ser de distinta tipología, puede ser desde una empresa que presenta un proyecto de manera individual, aunque en este tipo de proyectos los centros podemos ir subcontratados, por ejemplo, o las OPIs, que a veces, bueno, pues es también un poco el límite, ¿no?, entre a veces cuando dices, es desarrollo experimental, es innovación, es investigación, pues bueno, muchas veces también el llevar a un centro o una OPI pues refuerza que es I+D y no que es innovación, ¿no?
Entonces ahí podemos ir eso, en proyectos individuales las empresas solas y subcontratando a los centros, puede ser colaborativo entre distintas empresas y nosotros los centros subcontratados, o en transferencia de conocimiento, que las empresas y los centros vamos todos como socios y presentamos un proyecto a Gobierno de Navarra. Luego están los bonos INAI, que son pues para acciones más pequeñas, de menor alcance, de menor duración y por supuesto también de menor montante. Luego están los proyectos estratégicos, que son proyectos que ahí sí que participamos empresas y centros, que como su nombre indica, pues son proyectos que tengan un alcance estratégico en la comunidad y que vayan a abordar un proyecto desde el punto de vista I+D, pero con impacto en el sector y en la comunidad autónoma. Luego está Evoltec, que es una convocatoria más de centros, ahí solo es para, como si fuese la financiación del plan, de un plan estratégico de centros. Infraestructuras, que es bianual para la compra de equipamiento. Luego está la convocatoria de centros, que ahí esa también es solo para centros y universidades. Y luego este año sacaron por primera vez la convocatoria de innovación, que no son proyectos de I+D, son proyectos de innovación con TRLs más altos y bueno, con una financiación menor, pero que el Gobierno de Navarra la lanzó este año porque era un poco el hueco que se les quedaba, ¿no? Una vez que las empresas o los proyectos han llegado a un TRL que ya deja de ser investigación y desarrollo, pues bueno, una siguiente ayuda para la parte ya de innovación. He intentado los principales, resumir aquí las características que tienen para que se os quede así como a golpe de vista quiénes participan y luego si tienen temática o no libre, es decir, hay convocatorias, perdón, como por ejemplo los estratégicos, que tiene unos topics, unas temáticas concretas. Así como los otros son temáticas libre y la empresa puede decidir a qué presenta su proyecto porque es la necesidad que tiene y en una temática concreta. Por ejemplo, en los estratégicos, pues como sabéis, hay 8 retos y el proyecto tiene que encajar en alguno de esos 8 retos, ¿vale? Tiene que cumplir las características que esté abordando alguno de los retos que la convocatoria plantea. Y luego el tema de que sean concurrencia competitiva o no. Es decir, hay proyectos de I+D que eso los preparamos todo el mundo a la vez, se presentan y es una concurrencia competitiva y se financian pues, con el presupuesto que tenga la convocatoria, pues los mejores, que tengan la puntuación mejor, ¿vale? Si pasamos ya a nivel nacional, bueno, pues está el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, que tiene 2 convocatorias recurrentes, porque luego es verdad que hay convocatorias que a veces no son de manera recurrente y es aprovechar un poco el momento y la oportunidad de cuando sale la convocatoria. Por ejemplo, en Gobierno de Navarra no los he plasmado, pero luego saldrá como ejemplo al final cuando lo ponga, fueron las alianzas estratégicas, que fueron una convocatoria concreta que sacó Gobierno de Navarra con una partida en un momento dado un año, que se pueden aprovechar y puedes montar el proyecto para que sea financiado, pero he intentado reflejar aquí las que son, que tienen una continuidad y que son recurrentes cada año, ¿vale? Entonces, a nivel nacional, desde el Ministerio, pues siempre sale el Plan Nacional, que es para centros, y la colaboración público-privada, en la que participan centros o universidades con empresas y ambos son socios y es una concurrencia competitiva, tiene unas características de financiación que, bueno, entiendo que hoy no puede ser el foro donde me meta a contar cada una de las características de los proyectos, de la financiación, cómo son, porque si no, para dar el repaso es un poco inviable. Pero bueno, principalmente, como sabéis, el I+D se financia o bien con subvención a fondo perdido o bien con créditos que luego la empresa, créditos blandos, generalmente que luego se deben de devolver y a veces tienen tramos no reembolsables, que es la subvención equivalente, ¿vale? CDTI.
CDTI es lo que os decía antes, es el organismo que gestiona gran parte del presupuesto de I+D y en ámbito nacional, ¿vale? Entonces, ahí volvemos a lo que os he comentado. Hay convocatorias que son de concurrencia competitiva, que se convocan una vez al año, que ahí sí que va variando el mes en el que lo convocan. Es verdad que ahora CDTI ha intentado calendarizar o programar el calendario de cuándo sacar las convocatorias para que las empresas y los centros y las universidades estemos preparados para poder preparar estos proyectos, porque los que son de concurrencia competitiva pues realmente son competitivos y llevan un tiempo de preparación, de formar los consorcios. Entonces, bueno, pues intentan adelantar cuándo va a ser la fecha en la que va a salir la convocatoria, porque si no, normalmente, pues como sabéis, una vez que se publica la convocatoria, en un mes, en el mejor de los casos 2, tienes que presentar toda la documentación, las memorias técnicas y demás para optar a la financiación de los proyectos. Entonces, CDTI tiene una convocatoria que es Misiones, que bueno, pues es consorcios entre empresas de distinto tamaño, grandes, medianas, pequeñas, que trabajan en colaboración para desarrollar un proyecto de I+D de duración pues 3-4 años y con una financiación que subvenciona a fondo perdido. Y en este caso también es con unos topics concretos y unas temáticas que te tiene que cuadrar con la necesidad que tú tienes en el proyecto, ¿vale? En el caso de transmisiones es similar, lo que pasa son grandes consorcios también, lo que pasa que ahí los centros y las empresas vamos como socios. Entonces, diverge dónde se presenta los centros o las universidades y dónde se presentan las empresas. Las empresas van a CDTI y los centros vamos al ministerio y hay una coordinación para aprobar estos proyectos. Luego están las redes Cervera, que son proyectos para centros tecnológicos, única y exclusivamente, que no hay que confundir con los proyectos de transferencia Cervera, que los proyectos de transferencia Cervera sí que son para empresas en las que subcontratan a un centro que le hace transferencia en unas determinadas temáticas, ¿vale? Y luego CDTI tiene los proyectos de I+D, que son proyectos que son de ventanilla, o sea, que es una financiación de ventanilla abierta. Es decir, aquí sí que hay mucha más flexibilidad en temática, o sea, la temática es totalmente libre, lo que la empresa necesite y en lo que quiera investigar, y no tienen un deadline, no tienen una convocatoria con una fecha límite y no es concurrencia competitiva. Esto va contra los presupuestos que CDTI gestiona propios y entonces estos proyectos tú los presentas cuando quieres. Estos proyectos sí que lo que os comentaba antes son con crédito y tienen un tramo no reembolsable, pero bueno, económicamente también tienen su ayuda y su financiación para poder hacer la investigación. Tienen anticipos, recibes por adelantado parte del dinero, entonces, bueno, son proyectos que si en los otros proyectos no te encaja la temática, no te encajan las fechas, porque una vez que sale la convocatoria una vez, ya no vuelven a salir en todo el año, tienes que esperar al año que viene y a veces eso en los ritmos industriales y empresariales, pues lógicamente no te lo puedes permitir. Entonces es una convocatoria que siempre está abierta y se pueden presentar proyectos cuando quieras. Y luego, bueno, he metido ahí los PERTES, que los PERTES sí que ha sido con Next Generation durante un momento concreto y veremos la continuidad que tienen, que los he metido ahí, pero bueno, son gestionados tanto por CDTI como, pues, por ejemplo, el IDAE. ¿Vale? Y luego, en el ámbito internacional, antes de irnos a la Unión Europea, CDTI gestiona también proyectos en los que hay colaboración internacional, como son los Eurostars o los Eureka. Es decir, ahí sí que tú tienes una colaboración, tienes que tener obligatoriamente una colaboración con una empresa internacional, o sea, puede ser europea o hay otros países fuera de la Comunidad Económica Europea que también son susceptibles de entrar en estos programas, pero los gestiona CDTI porque la financiación está deslocalizada, es decir, cada país
financia a sus empresas que presentan. Es decir, si se presenta un proyecto Eurostar España-Francia, pues la empresa española estará financiada por CEDETI y la empresa francesa pues por el gobierno francés a través de su CEDETI homólogo, ¿vale? Y los Eurekas, que también son internacional, pero cambia un poco como los nacionales entre misiones y proyectos I+D abiertos, pues los Eurostar son una convocatoria que también es subvención a fondo perdido, que sale la call 2 veces al año, suele ser febrero y septiembre, se acaba de cerrar ahora la de septiembre, mientras que los Eurekas están continuamente abiertos, son como los proyectos de I+D, que tienen el crédito con el tramo no reembolsable, que no tiene temáticas, que lo puedes presentar a lo largo de todo el año, pero sí que tiene a veces llamadas bilaterales con países concretos, ¿vale? Y entonces en ese momento se acelera la financiación pues con esos países. Bueno, no lo hemos comentado. Voy muy, o sea, esto yo sé que es un poco arduo y repasar todas las convocatorias. No sé si queréis en algún momento interrumpirme, levantad la mano y lo podemos ir hablando, ¿eh? Si no queréis esperar al final y luego volver todo para atrás. Pero bueno, si no, yo sigo. Bueno, esto es un poco lo que os he estado contando, pero eso, que en una tabla podáis ver en las tipologías, las modalidades de proyectos, si participan empresas o no, si la convocatoria exige que sea en consorcio o no, o puede ser individual, si tiene una temática concreta y entonces tu proyecto se tiene que adecuar a esa temática, a ese topic o no, o es una temática libre, y si son de concurrencia competitiva o lo puedes presentar a lo largo de todo el año, ¿vale? Y luego ya, pues si nos vamos al programa marco, esto es un mare magnum que, bueno, puede ser, y aquí no están todos y hay muchísimos, pero he intentado recoger pues un poco lo que os comentaba, ¿no? Los más recurrentes, los que se convocan año tras año y, bueno, pues también intentando resumiros en cuáles son en consorcio, cuáles no, qué tipo de financiación llevan, si se va al 100%, si no son al 100% y si son, bueno, y en este caso todos son de concurrencia competitiva y además, pues bueno, sabéis que con un ratio de aprobación pues bajo y esto es un poco lo de siempre, ¿no? Cuanta mayor financiación, entendiendo financiación como subvención a fondo perdido, tengamos en los proyectos y mayor porcentaje sea del presupuesto que presentamos, pues la concurrencia competitiva crece. Y si es a nivel europeo, pues crece más, y si es a nivel nacional algo menos, y si es a nivel regional algo menos, pero son muy competitivos. Entonces, sin embargo, los de ventanilla abierta, pues si tú tienes un buen proyecto con una buena idea, pues bueno, es más fácil que el proyecto salga adelante y te lo financien. Y esto es así, es el compromiso entre el ratio de aprobación y lo que vas a recibir, ¿vale? Pero luego también es verdad que se tiene que adecuar las características de tu proyecto a la convocatoria concreta que está encima de la mesa en ese momento. Entonces, bueno, pues a veces es con los mimbres que tenemos hacer el cesto. Y bueno, pues en ese sentido también desde AIN, bueno, pues no solo entramos en la parte técnica y de ejecución técnica en los proyectos, dando soporte para el desarrollo del nuevo producto o proceso, sino que también pues colaboramos con las empresas para montar el consorcio necesario para esa propuesta pues que sea ganadora y que pueda ser financiada, ¿vale? Y ahora, pues no sé, por poneros un ejemplo de un proyecto financiado en el que hemos participado y que creo que recoge un poco el trabajo que se ha ido haciendo en distintas convocatorias, porque es un proyecto que, bueno, es el H2O, es un desarrollo de tecnología avanzada y herramienta de gestión para la producción eficiente de hidrógeno verde
para el uso en la descarbonización de los procesos industriales. Entonces, bueno, me parecía que como ejemplo en el foro que estamos, pues venía al caso y porque, bueno, esto es algo que comenzó, que principalmente el que lidera estos proyectos son Nordex Electrolyzer, que es la empresa que ha apostado por fabricar electrolizadores de hidrólisis alcalina en Navarra. Y entonces no solo está el proyecto estratégico, que es uno de la tipología que os comentaba de concurrencia competitiva en Gobierno de Navarra, que sale una vez al año y que tienen que ser proyectos estratégicos para el sector, o sea, para la comunidad y en un sector estratégico, sino que os voy a comentar cómo con Nordex hemos participado en distintas tipologías de proyectos que pueden ser financiados para el desarrollo de algo que a posteriori, lógicamente, va a ser industrializable. Bueno, este es un proyecto, lo que os digo, por Gobierno de Navarra, en estratégico y en el reto Aero, que participan Nordex, Viscofan Jurtech como tejido industrial, con la parte industrial, y AIN como socio tecnológico, ¿vale? Entonces, bueno, por poneros como ejemplo de lo que os estoy comentando, Nordex comienza en el 2002 haciendo un electrolizador de 50 kilovatios con su balance de planta y todo para hacer las pruebas del rendimiento de estos electrolizadores y poder investigar en los distintos componentes del electrolizador. Aquí, por ejemplo, la electrólisis alcalina es una tecnología madura, o sea, no es que estuviesen desarrollando la tecnología de la hidrólisis alcalina, sino que están desarrollando un electrolizador que va a trabajar en unas condiciones enchufado a un parque eólico o fotovoltaico, por lo tanto, no es un trabajo en continuo, que eso varía mucho si el trabajo es fluctuante o si es en continuo, que es lo más habitual, que trabaje en continuo, pero como esto es un hidrógeno verde, que la producción es a través, lo que os digo, de parques eólicos o placas fotovoltaicas, va a ser intermitente y eso el electrolizador sufre mucho. Entonces se estudia también qué tipo de materiales y los componentes de la celda son los óptimos o se puede mejorar respecto a lo existente en el mercado para conseguir un electrolizador eficiente. Eso se comienza con un electrolizador de 50 kilovatios y, por ejemplo, se desarrolla y se presenta a financiación el proyecto H2 Hermetic, en el que participamos, por ejemplo, en este caso fue de alianzas estratégicas, esta convocatoria que os digo que salió de manera un poco excepcional, pero que se aprovechó la oportunidad y se presentó un proyecto que participaban 3 empresas, que era Navarro, porque lo financiaba Gobierno de Navarra, Nordex, Laneco y Mecatec, porque se estudiaba lo que era el cierre y los pernos y las placas terminales de la estanqueidad y el cierre del electrolizador. Luego, por ejemplo, se presentó un proyecto que también fue financiado, que fue el LLWIN, perdón, en el que se desarrollan electrodos alcalinos de alta eficiencia. Y entonces ahí lo que se desarrollan más son los materiales, estudios de nuevos materiales. O sea, a lo que voy es que no siendo que estemos desarrollando o investigando una tecnología que no exista en el mercado, pero sí se consideran proyectos de I+D cuando tú estás desarrollando nuevas materiales, componentes o cómo hacerlo más eficiente y desarrollo propio. Y luego ya se presentó el H2O, que una vez que Nordex tenía el electrolizador de los 50 kilovatios más a nivel experimental y de desarrollo de I+D, pasan a los 500 kilovatios, que entonces se presenta el proyecto H2O, que es el que os comento que ya es estratégico, en el que ya era instalar el prototipo del electrolizador alcalino de 500 kilovatios para su operación en un entorno ya industrial, en Viscofan, donde se valide su operación en regímenes de operación fluctuantes y con un uso específico de lo que necesitaba Viscofan, produciendo hidrógeno verde, que es utilizado como combustible en la caldera de gas natural, ¿vale? Que se utiliza para generar vapor en el proceso productivo de Viscofan. Y además
había una parte que también aporta un sesgo de investigación, que es el tema del tratamiento de agua necesaria para que tenga la calidad exigida por el proceso de producción de hidrógeno y estudiar el sistema de reaprovechamiento del rechazo producido de agua. Y esto pues entra Urtech, que es una empresa que se dedica precisamente a este tipo de desarrollo de equipos. Entonces, en consorcio, las tres empresas se hace un proyecto de investigación, pero ya de desarrollo, porque está en un ámbito de entorno industrial. Y ahí AIN, que también era socio, pues lo que hace es entra desarrollando herramientas de gestión y dimensionamiento para evaluar el impacto medioambiental y el impacto energético económico, ¿no? Estudiando estrategias de operación de los equipos en base a las predicciones pues meteorológicas del OMIE, del precio de la energía en ese momento, y hacer una herramienta de gestión para que sea lo más eficiente, además de que AIN entra aportando conocimiento y metodologías para el control y la seguridad de la implementación del electrolizador en la planta de Viscofan. Entonces, bueno, ahí es como proyectos de I+D que pueden estar en TRLs más bajos, como cuando comenzó Nordex a escala muy de laboratorio, a TRLs más altos, que ya lo haces en un ámbito industrial y de desarrollo de experimental, ¿vale? Y ese es un poco lo que os quería contar como ejemplo, y no sé si esto ha sido muy denso y muy arduo, pero si tenéis alguna pregunta que me queráis lanzar, pues nada, encantada. ¿Dejo de compartir? Ni muy denso ni muy arduo. Yo creo que, bueno, yo he aprendido, Rebeca, y bueno, el ejemplo yo creo que es muy bueno, ¿no? En industria agroalimentaria, temática de energía, ilustrativo. No sé si alguien quiere dudas o comentarios también, cualquier cosa que queráis compartir, o si tenéis otras experiencias, dificultades, bueno, no sé. Bueno, y si no, pues lo que decía Irene, vamos a compartir la presentación. Ahí yo creo que tenéis nuestros contactos, y si os surge cualquier duda o inquietud sobre estos temas, pues sabéis dónde contactarnos y podéis preguntarnos libremente, vamos.